Hola y buenos días, mi nombre es Juan Manuel Jaramillo, soy médico de la Universidad del Quindío, actualmente residente del posgrado de psiquiatría de la Universidad ICESI, y el día de hoy abordaremos uno de los temas que genera mayor malestar en muchos de nuestros pacientes, y es que hablaremos acerca de uno de los trastornos de ansiedad más frecuentes, que es el ataque de pánico. Cuando hablamos del trastorno de pánico, es inevitable tocar el tema de los trastornos de ansiedad. Y es que incluso en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, en su quinta versión, el trastorno de pánico está incluido en el capítulo de trastornos de ansiedad, dado que estos comparten algunas características de miedo y ansiedad que son excesivos y que presentan ciertas alteraciones conductuales. En el DSM se entiende el miedo como una respuesta emocional a una amenaza inminente, bien sea real o imaginaria, mientras que la ansiedad es una respuesta anticipatoria a una amenaza futura. Lógicamente, pues, y se sobreentiende de que ambas respuestas se solapan, pero pues tienen algunos diferenciadores, como que en el miedo eh, hay un exceso en la activación autonómica que es necesario pues para la defensa y la fuga, y hay unos pensamientos de peligro que están alrededor pues de estas conductas de huida, mientras que en la ansiedad está más asociada con tensión muscular, con vigilancia en relación a un peligro futuro y con comportamientos cautelosos o evitativos. Es importante diferenciar en general todos los trastornos de ansiedad de lo que vendría a ser el miedo o la ansiedad normal, que se desarrollan en un periodo que es esperable y pues que están desencadenados y con una intensidad que está en relación a un estresor externo. Se distinguen incluso distintos tipos de trastornos de ansiedad, pues ahorita solo tocaremos trastorno de pánico, eh, pero pues hay algunos criterios en cada uno de ellos acerca de la temporalidad. Entrando ya en la parte del trastorno de pánico, etimológicamente, empezando por allí, eh, el trastorno de pánico, el sufijo pánico se deriva de un vocablo griego que es Pan. Pan era pues un dios que fue hijo de Hermes y de Driope, que pues nació con piernas y cuernos de cabra y fue abandonado pues por su madre. Hermes pues lo llevó al Olimpo y le otorgó la divinidad. Sin embargo, pues a Pan no le gustaba esto y convivía pues con lo que eran ninfas, sátiros y divinidades del bosco. Él las acechaba. Digamos, el rasgo más característico de él era justamente esto, provocar terror y miedo en las ninfas y, y, los, y los sátiros pues que él acechaba. Y es considerado como, pues digamos, el dios del nerviosismo, la agilidad, la rapidez, incluso del deseo sexual insaciable. Se ha descrito de varias formas cómo llamar al trastorno de pánico, ¿sí? Como el síndrome de corazón irritable o el corazón de soldado, la parapatía ansiosa, la astenia neurocirculatoria, el síndrome de esfuerzo o como reacciones neuróticas agudas o neuroticismo de angustia, ¿sí? Pero fue en el año 62 que un psiquiatra de nombre Donald Klein dio como tal el nombre de trastorno de pánico a la entidad que trataremos el día de hoy. Y es que él encontró que clínicamente había una diferencia con los pacientes que se trataban para ansiedad con cierto antidepresivo y que en esta población específica eh, la ansiedad pues no cambiaba como en otros pacientes, o al menos no de la forma esperada. Él hacía referencia justamente a que el trastorno de pánico eran momentos de ataque de ansiedad aguda que se diferenciaban de un trastorno de ansiedad generalizada debido a que en este se presentaba más una constante de ansiedad moderada y pues este lo empezó a considerar como un trastorno independiente. Debemos entender pues que en el trastorno de pánico la persona experimenta recurrentes e inesperadas crisis de pánico y están persistentemente intranquila o preocupada sobre tener una nueva crisis, o que incluso puede cambiar de manera desadaptativa sus comportamientos debido a la crisis de pánico, digamos, evitando desarrollar alguna actividad que puede desencadenarle alguna crisis. Las crisis de pánico pues se caracterizan porque tienen una aparición súbita de síntomas de miedo o malestar intensos que llegan a su máximo nivel en cuestión de minutos y que se acompañan de algunos síntomas físicos
y cognitivos o cognitivos. Las crisis de pánico pueden llegar a ser esperadas en respuesta a algún objeto o alguna situación que pues son normalmente temidas o pueden ser inesperadas ocurriendo sin ninguna razón aparente. En el DSM, esta parte de crisis de pánico, y si bien hay un diagnóstico que está aparte y dividido como trastorno de pánico, también es una subclasificación, digamos, es un especificador, sería la palabra, es un especificador descriptivo de algunos otros trastornos de ansiedad, como por decir trastorno de ansiedad generalizado con agorafobia, etcétera, con trastorno de pánico. Epidemiológicamente hablando, el trastorno de pánico es algo relativamente frecuente. En algunos estudios realizados en Estados Unidos y en algunos países europeos se encuentra que la prevalencia del trastorno está alrededor del 2 al 3% de los adultos y adolescentes. Sin embargo, algunos estudios realizados fuera de estos continentes han encontrado que hay algunas estimaciones más bajas para los países asiáticos, africanos y latinoamericanos, donde varía entre el 0.1 al 0.8% la prevalencia. Además, algo que sí es transversal es que las mujeres se ven más afectadas y con más frecuencia que los hombres, teniendo una proporción aproximada de 2 a 1. Y la edad de inicio se estima que por lo general es superior a los 14 años, considerando que una presentación de ataques de pánico en menores de 14 años tiene una prevalencia bastante baja, se estima un 0.4%. Además, es de mencionar, y es importante mencionar, que hay una fuerte asociación entre la agorafobia y el trastorno de pánico, ya que el 75% de los pacientes con agorafobia tienen también un trastorno de pánico. Si bien la fisiopatología, el origen, el génesis de los ataques de pánico se desconoce, es casi seguro que su origen es multifactorial y allí intervienen factores genéticos, conductuales y biológicos. Es importante pues tener en cuenta de que una de las teorías más arraigadas está en lo conductual, donde las conductas pues son aprendidas y que hay alguna asociación en algún momento de la vida, bien sea con estímulos favorables o desfavorables, que provocan que la persona presente los ataques de pánico. Pero también hay algunas últimas teorías que han empezado a hablar de un papel importante en la médula suprarrenal, la adrenalina, el ejercicio físico y pues por ende la elevación del lactato. Esto pues en relación con los ataques de pánico. Y se ha propuesto todo un modelo neuroanatómico para intentar explicar esto, en el cual el tallo cerebral, específicamente en el locus coeruleus, sería el centro generador de la crisis de ansiedad como tal, y el sistema límbico pues sería el encargado de la ansiedad anticipatoria, mientras que la corteza prefrontal sería el lugar, digamos, neuroanatómico donde se originarían las conductas de evitación. Según esta teoría, para que se produzca una crisis de pánico espontánea, pues deben intervenir algunos mecanismos de alarma a nivel del sistema nervioso central. El que más se ha relacionado con esto pues es el mecanismo de la regulación respiratorio, en el cual, según esta hipótesis, habría un mal senso fisiológico en el momento de monitorizar el estado respiratorio, en el cual se generaría una interpretación errónea acerca de que hay una situación de asfixia y por lo tanto se produciría un distrés respiratorio que generaría a la vez una hiperventilación, pánico y pues una necesidad de huida, teniendo en cuenta pues de que esta alarma de asfixia es falsa, pues estaría ligada a una hipersensibilidad de los quimiorreceptores medulares de dióxido de carbono. Es por eso que incluso se ha llegado también a plantear que pues la medición del dióxido de carbono podría cumplir un papel diagnóstico importante para los pacientes con trastorno de pánico, pero pues esto aún no se ha logrado dilucidar por completo. Además, lo que comentaba hace un momento acerca de un factor genético, y es que se ha observado de que hay un claro condicionamiento genético en el origen de las crisis de pánico, en donde pues los gemelos univitelinos muestran una mayor concordancia con trastornos de pánico en relación con gemelos bivitelinos, y a parecer pues hay pues toda una generación genética.
Hay algunas otras entidades que hay que tener en cuenta al momento de realizar un trastorno de pánico, ya como diagnóstico diferencial, como pues serían los demás trastornos de ansiedad, incluyendo aquí el trastorno de ansiedad debido a una enfermedad orgánica, los pacientes que presentan crisis hipoglicémicas, el hipertiroidismo, el hiperparatiroidismo, el síndrome de Cushing, los pacientes con feocromocitoma, algunas epilepsias, ¿sí? Principalmente las epilepsias complejas que pueden durar algunos segundos, pueden presentar síntomas como miedo, agresividad, sensación de desrealización y despersonalización. También tenemos que tener en cuenta los trastornos vestibulares, el prolapso de válvula mitral, en el cual pues se produce un dolor precordial, hay palpitaciones, arritmias, no se soporta pues el ejercicio y hay disnea, pues como para tener en cuenta para los diagnósticos diferenciales, los pacientes con síndrome de intestino irritable y algunas otras enfermedades como la anemia, la hipertensión, el asma, enfermedad cerebrovascular, infecciones migraña, síndrome premenstrual, la isquemia, la falta de vitamina B12 y las alteraciones electrolíticas que también se han asociado con trastornos de pánico. Bueno, y una vez hemos realizado todo el proceso clínico para descartar otras posibles causas de los ataques de pánico, es importante ya enfocarnos en el diagnóstico del trastorno de pánico como tal. Y para esto es bastante útil basarnos en los criterios clínicos del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que pues como tal nos dan 4 apartados. En el apartado A habla de que los ataques son imprevistos y recurrentes, y pues que se caracterizan por la aparición súbita del miedo intenso o de malestar intenso que alcanza su máxima expresión en minutos y que durante ese tiempo se producen 4 de un listado de 13 síntomas, donde se incluyen como primero la palpitación, el golpeteo del corazón o la aceleración de la frecuencia cardíaca, en el 12 entra la sudoración, el 3 serían temblores o sacudidas, el cuarto sería sensación de dificultad para respirar o de asfixia, el quinto sería sensación de ahogo, el sexto dolor o malestar en el tórax, en el séptimo náuseas o malestar abdominal, el octavo sería mareo, inestabilidad o aturdimiento o desmayo, en el noveno entra escalofríos o sensación de calor, en el décimo son parestesias, en el 11 son la desrealización o despersonalización, en el 12 es miedo a perder el control o de, entre comillas, volverse loco, y el 13 es miedo a morir. Además, durante al menos uno de los ataques de pánico le ha seguido al mes siguiente o más tiempo uno de los 2 hechos que mencionan acá, que el primero es inquietud o preocupación continua acerca de otros ataques de pánicos o de sus consecuencias, y el segundo es un cambio significativo en el cual hay una maladaptación del comportamiento que está relacionado con los ataques. Además, el punto C y D nos habla de que no puede haber una alteración, que la alteración pues no es secundaria a los efectos fisiológicos de una sustancia y pues que no hay otro trastorno mental que explique mejor los síntomas. Cuando abordamos el trastorno de pánico desde un punto de vista de tratamiento, es importante señalar que, pues digamos, el complejo sintomática del paciente incluye pues, reacciones muy variadas y pues tienen varios factores que están influyendo allí. Se destaca pues lo conductual, lo cognitivo que está en relación a las conductas que presenta el paciente, lo psicosocial y lo neurobiológico. Y lograr un enfoque terapéutico adecuado y que sea eficaz para el paciente pues debe tener y contemplar pues estas cuatro ítems que mencionaba. Y es por ello que se considera que para el tratamiento del trastorno de pánico, la psicoterapia desempeña un papel fundamental, especialmente la psicoterapia que es basada en terapia cognitivo-conductual dirigida al trastorno de pánico. Sin embargo, los medicamentos no se quedan tampoco pues relegados y podríamos incluso plantear que el tratamiento farmacológico puede tener 2 momentos. El primer momento pues sería un tratamiento inmediato que tiene como objetivo disminuir el nivel de ansiedad que está presentando el paciente.
habitualmente pues suelen utilizarse benzodiazepinas tipo alprazolam, lorazepam, clonazepam, buscando que sean pues las más potentes en el momento, y como los ataques de pánico pueden remitir en corto tiempo, pues se debe valorar clínicamente si el paciente pudiese o no en el momento requerir una intervención farmacológica, y en caso de requerirla pues buscar la benzodiazepina que tengamos en disponibilidad, que sea de más fácil administración y un tiempo de vida media más corto. Para el tratamiento de mantenimiento se pauta pues que el origen, la finalidad es suprimir las crisis de pánico, y pues lo que se busca es que se tenga una combinación entre el manejo farmacológico y la psicoterapia. Y aquí incluimos varios grupos de medicamentos. Entran también las benzodiazepinas, sin embargo pues se desaconseja el uso de estas a largo plazo, y el otro grupo que nos queda pues son los antidepresivos, siendo la punta de lanza los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, donde se incluye pues fluoxetina, paroxetina, sertralina, escitalopram, fluvoxamina, etcétera. Otro grupo que tenemos que también es bastante utilizado son los antidepresivos tricíclicos, donde pues tenemos la amitriptilina, la imipramina, por ejemplo, y algunos otros fármacos como son los antidepresivos duales como la venlafaxina y la duloxetina podrían también emplearse. Y tenemos a un tetracíclico como es la mirtazapina, que se ha demostrado que también ayuda a disminuir los síntomas somáticos de ansiedad, y los síntomas psicológicos. Además puede ser también bastante útil para ayudar a regular el patrón del sueño si está alterado en algunos de nuestros pacientes. Se ha planteado también la posibilidad de utilizar pregabalina a dosis de 200 a 500 miligramos día. Sin embargo, pues aún no hay estudios grandes acerca del uso de pregabalina para el manejo y evitar la presencia de ataques de pánico. Esos serían pues los abordajes terapéuticos, teniendo en cuenta la importancia de hacer el seguimiento de los pacientes y que los pacientes continúen en un proceso psicoterapéutico. Y eso sería todo. Agradezco su atenta escucha y por aquí nos veremos, nos escucharemos para más.